Pacific Marine S.A., empresa colombiana, suscribió en 2023 en Madrid un contrato en inglés con Nordic Shipyards, empresa danesa, para la compra de 3 barcos. El contrato estipulaba entrega en el puerto de Buenaventura, Colombia, construcción en Dinamarca y pago en dólares desde una cuenta de Bancolombia en Panamá. Incluía una cláusula de solución de controversias en los tribunales de Estocolmo, Suecia, pero no determinaba el derecho aplicable. En 2024, tras descubrir defectos en uno de los barcos, la empresa colombiana demandó por incumplimiento ante la justicia colombiana. La empresa danesa objetó invocando la cláusula de foro de Estocolmo. Sorprendentemente, el tribunal colombiano asumió la competencia. Es un claro ejemplo de caso de derecho internacional privado desde la perspectiva del juez colombiano. Es una relación jurídica entre particulares que involucra elementos jurídicos de varios estados. Las partes del contrato tienen domicilios en estados diferentes y el contrato se firma en otro estado y el pago se efectúa desde una cuenta de Panamá hacia Dinamarca con entrega en Colombia. En este caso no existe ningún tratado internacional entre Colombia y Dinamarca que regule la competencia judicial. El Tribunal colombiano debe aplicar el principio de territorialidad del sistema jurídico nacional, acudiendo a las normas internas de competencia conforme al artículo 28, numeral 3 del Código General del Proceso. En los procesos originados en un negocio jurídico como este contrato de compraventa mercantil, es competente el juez del lugar donde debe cumplirse la obligación. Además, la misma disposición establece que la estipulación de domicilio contractual para efectos judiciales se tendrá por no escrita, lo que significa que el acuerdo de elección de foro extranjero carece de validez en Colombia. La única excepción a esta regla se da en los casos de arbitraje internacional permitidos expresamente por la ley, lo cual no aplica aquí. Como la entrega de los barcos se realiza en Buenaventura, ese es el lugar de cumplimiento del contrato y los tribunales colombianos tienen competencia territorial e internacional para conocer del litigio. El documento propone además una posibilidad: la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías, un tratado internacional el cual tiene relevancia en este caso y se podría decir que tiene como razones para ser aplicable porque, primero, el acuerdo de que en el artículo 1 menciona que aplica en estados diferentes, y sí, en efecto, tanto Dinamarca como Colombia son estados diferentes, que se trata en casos de compraventa, y sí, en este caso fue por un contrato de compraventa, que ambos suscriben el tratado, y tanto Dinamarca como Colombia suscriben el tratado, y que se trata de un contrato con fines comerciales. Y sí, el documento establece que la compraventa fue con fines comerciales al tratarse de 2 empresas de esta índole. Sin embargo, existen muchas razones por las que no es aplicable en este contexto, ya que, tal como lo dice el artículo 2 de la misma convención, los buques, embarcaciones, aerodeslizadores y aeronaves no están sujetos a las disposiciones del tratado. Incluso podemos encontrar argumentos del por qué no están incluidos, como es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacional de mercaderías de 1980, en la que en el comentario de dicho artículo, en el literal E, el mismo sobre embarcaciones, aerodeslizadores y aeronaves, se dijo que se mantenía a pesar de su búsqueda de exclusión, ya que Canadá había intentado excluirla, en razón de que cosas como los buques eran en algunos países considerados inmuebles y que, si no, por lo menos tenían alguna legislación especial que podía llegar a desconocerse si se aplicaba dicho tratado. Esto además se complementa con que, al tratarse de barcos en carga multipropósito, no sean embarcaciones pequeñas o que comúnmente no necesiten registro o que no sean consideradas inmuebles, por lo que la exclusión del tratado apunta especialmente a las embarcaciones que justamente son multipropósito o que son de gran carga, como la que nos propone el caso. Por lo que no, la Convención de Viena sobre Compraventa Internacional de Mercaderías no podría aplicar. Por lo visto anteriormente, el derecho aplicable se determina por la siguiente norma de conflicto dispuesta en el Código de Comercio. Conforme al artículo 869 sobre ejecución de contratos celebrados en el exterior con cumplimiento en Colombia, la ejecución de los contratos celebrados en el exterior que deban cumplirse en el país se regirán por la ley colombiana. Dicha ley refleja el principio del ex loci solutionis, por el cual se debe aplicar la normatividad del lugar de cumplimiento de las obligaciones contractuales, que en este caso es el Estado colombiano. Otro señalamiento importante es sobre el hecho de que las altas cortes han flexibilizado su posición respecto a la validez del acuerdo de la ley aplicable en estos contratos, cuando la Corte Suprema de Justicia en 2013 establecía que, concertado el convenio en otro país, será aplicable la normatividad interna, siempre que el cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas deba tener lugar en el territorio nacional. Ahora vamos a analizar cuál es el derecho aplicable en este conflicto. ¿El derecho interno colombiano, danés o neerlandés, o existe alguna norma diferente más apropiada para resolver este conflicto? Primero que todo, como ya explicamos anteriormente, la Convención de las Naciones Unidas sobre los contratos de compraventa internacionales de mercaderías no es la norma aplicable a este contrato específico de compraventa de barcos.
En ausencia de una norma internacional específica y ante la falla de una elección de ley por parte de las partes, el tribunal debe determinar el derecho aplicable. En el derecho colombiano se reconoce la lex mercatoria como una fuente aplicable a las cuestiones mercantiles. Esto lo vemos en el Código de Comercio, que establece que los principios generales del derecho comercial pueden aplicarse a las cuestiones mercantiles que no puedan resolverse conforme a reglas precedentes. También en la doctrina y en la jurisprudencia colombianas se ha reconocido el valor de la lex mercatoria y en particular de los principios UNIDROIT sobre contratos comerciales internacionales, aplicándolos como una manifestación de esos principios generales o como una fuente que complementa o interpreta el derecho. Los principios UNIDROIT constituyen un cuerpo de reglas materiales especiales, es decir, normas que regulan directamente las relaciones jurídicas de carácter internacional. Su aplicación, aunque no sea imperativa por un tratado internacional, responde a la tendencia moderna del derecho internacional privado de utilizar una pluralidad metodológica que incluye, además de normas de conflicto, normas materiales especiales que son más adecuadas para las especificidades de las relaciones comerciales internacionales. En este caso, la controversia es sobre el fondo del contrato, un incumplimiento por falla grave. Y al no existir una ley estatal elegida ni un tratado material aplicable, los principios UNIDROIT son una opción coherente con la naturaleza internacional de la transacción y la práctica del comercio global. Ya si el tribunal decidiera no aplicar los principios UNIDROIT, debería recurrir a las normas de conflicto del derecho internacional privado colombiano para determinar un derecho estatal aplicable. El Código Civil colombiano establece que los efectos de los contratos celebrados en el extranjero que han de cumplirse en el territorio nacional o que afecten a los derechos e intereses de la nación se arreglarán a las leyes civiles colombianas. Los barcos fueron entregados en Buenaventura y la empresa compradora es colombiana, lo que podría llevar a la aplicación del derecho colombiano. El Código de Comercio colombiano también dispone que la ejecución de los contratos celebrados en el exterior que deban ejecutarse en Colombia se regirá por la ley colombiana. En el sistema de fuentes colombiano, los tratados internacionales de derecho internacional privado tienen aplicación preferente sobre la legislación interna. Sin embargo, al no haber un tratado de conflicto de leyes aplicable entre Colombia y Dinamarca o Países Bajos, el tribunal podría acudir a las normas internas. Aunque las normas de conflicto contractual colombianas favorecen la aplicación del derecho colombiano, el recurso directo a la lex mercatoria como reglas materiales que resuelven de forma más adecuada la controversia internacional es una opción más alineada con la evolución moderna del derecho internacional privado. Por lo tanto, el tribunal colombiano tiene la facultad de acudir a la lex mercatoria, los principios UNIDROIT, lo cual es preferible a forzar la aplicación de un derecho estatal, especialmente ante el vacío dejado por la exclusión de la CICG y la ausencia de una elección de ley por las partes.